Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Contentos? Qué bueno es Dios, ¿no? Cantábamos que Él es más grande que los problemas, que Él es más grande que la adversidad, que Él es más grande que cualquier cosa que nos pueda pasar. Y esto es razón suficiente para que nosotros le adoremos, para que nosotros le amemos y para que nosotros le exaltemos. Y esa es la razón por la cual esta mañana estamos en este lugar. Y bueno, ¿qué les parece si antes que nada oramos? Inclina tu rostro. Bendito Dios y Padre bueno, por tu palabra sabemos, oh Señor, que eres más grande que los cielos. Dice, Señor mío, tu bendita y santa palabra, que eres más sublime que los cielos. Es decir, que eres más sublime, más hermoso, más maravilloso que la misma creación. Los mismos cielos no pueden contener tu gloria. La misma expansión, Señor mío, no se compara a ti. Y esa es razón suficiente para que en esta mañana te alabemos, te adoremos y te exaltemos. Y que seamos bendecidos de parte de ti, Señor. Porque al adorarte, tú nos bendices con tu presencia. Y derramas de tu bendito y santo Espíritu en cada uno de nosotros. Somos saciados, Señor mío, de la necesidad que tenemos de ti. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo que nos has permitido adorarte, alabarte y glorificarte. Ahora, Señor, te ruego, bendigas la exposición de tu palabra. Solo a través de tu palabra es que conocemos tu voluntad, que conocemos, Señor mío, nuestra condición delante de ti y que podemos, Señor mío, clamar tu santo nombre para nosotros cambiar las conductas que hay en nuestras vidas. Gracias, Señor mío, por la oportunidad que me das de enseñar. Gracias, Señor mío, porque te ha placido así, Señor. Y yo te alabo y te ruego, Señor mío, me uses según el propósito de tu voluntad para edificar tu iglesia, Señor. En tus manos estamos unos y otros, Señor, y en ti esperamos. Todo te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Y bueno, continuamos con la serie que estamos llevando, Hechos de los Apóstoles, cristianos llenos del Espíritu Santo. Y esta mañana me toca predicar, enseñarles, Saulo predica en Damasco. Pero tiene un subtítulo. Esta enseñanza se llama La vida antes y después de Cristo. Y vamos a ver por qué hay un antes y un después de Cristo. Tiene su porción bíblica en Hechos 9:20 hasta el 22. Hechos 9, del 20 al 22. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Doy oportunidad a que los demás lleguen. Lo leemos, por favor. Dice de esta manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Está haciendo referencia a Saulo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La semana pasada aprendimos acerca de la vida de Saulo. Aprendimos que este varón en algún momento tuvo la firme convicción de estar sirviendo a Dios,
que estaba prestando un servicio a Dios, pero el versículo 1 de este mismo capítulo nos dice que Saulo, respirando amenazas y muerte en contra de los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallasen algunos hombres o mujeres de este camino y los trajere presos a Jerusalén. Él pensaba que estaba brindando servicio a Dios, tenía esa firme convicción de que él estaba al servicio de Dios. Sin embargo, él respiraba muerte y amenazas en contra de los discípulos del Señor. Sin embargo, la realidad es que todo hombre que no ha conocido a Cristo y que no ha tenido un encuentro con Él y no le ha entregado su vida, vive solamente de una manera. Y esta manera es la que nos muestra el mismo apóstol Pablo en Efesios 2:12. Si gustan lo leemos. Todo hombre, mujer, joven que no ha conocido a Cristo, que no ha entregado a su vida a Cristo, vive de esta manera. Vamos a leerlo. En aquel tiempo, en el tiempo pasado, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición de cualquier hombre, cualquier mujer que no ha conocido a Cristo. Vive ajeno de los pactos, de las promesas del Señor, vive sin esperanza, vive sin consuelo y vive sin Dios. Y esta era la condición de aquel fariseo llamado Saulo, que pensaba que estaba al servicio de Dios, pero que respiraba amenazas y muerte en contra de los llamados seguidores del camino, como se les llamaba en ese tiempo. Podemos entender que hay personas que creen estar al servicio de Dios. Es más, las iglesias en la actualidad están llenas de personas que creen ser hijos de Dios y tristemente no lo son. Es así que nosotros tenemos que aprender acerca de lo que le ocurrió a Saulo. Tuvo que suceder algo extraordinario en la vida de este varón, pues él estaba empecinado en perseguir y terminar con aquellos herejes que decían seguir a Dios. El versículo 3 y 4 de este mismo capítulo narran que un resplandor, de camino a Damasco, narran que un resplandor del cielo le rodeó y cayó a tierra. Y esto nos muestra que la mayoría de ocasiones las mismas acciones que nosotros tenemos en contra de Dios nos van a llevar a caer postrados delante del Señor. El pecado tiene consecuencias y el Señor de una manera divina interviene cuando todo esto ocurre, para darnos la oportunidad de conocerle, de saber quién es Él, de conocer nuestra condición y tener la oportunidad o tener el tiempo, si ustedes gustan llamarlo de esta manera, de clamar su santo nombre, de clamar por un Salvador. Podemos entender que en muchas de estas ocasiones es necesario que el hombre caiga en bruces, que caiga en la tierra, incluso que se lastime. ¿Para qué? Para que el hombre pueda darse cuenta de su mal proceder, de su mal andar, que él está en pecado deliberadamente en contra de Dios. No es que el Señor provoque la caída. El Señor ciertamente de una manera sobrenatural viene a Saulo, le rodea con un resplandor, pero el Señor no es el que produce la caída, sino que el proceder de Pablo le hace caer. Aunque si bien Dios tiene la potestad, la autoridad y el poder para hacer caer a quien Él quiera a sus pies. Esta caída
que en muchas de las ocasiones es el resultado del pecado del hombre, que es el resultado del mal proceder de esa vida sin Dios, sin esperanza y sin consuelo, pues Dios la utiliza para enseñar las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, como le sucedió a este joven Saulo, que creía que estaba haciendo las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Al caer Saulo, dice la Escritura, dice esta porción bíblica, que él pudo escuchar la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Esto fue lo que le ocurrió a Saulo. Podemos aprender que en este pasaje lo que le pasó no es el producto de una alucinación, no, porque el mismo pasaje nos dice que hubo testigos de lo que sucedió en ese día, según el versículo 7. Fue presenciado por aquellos que acompañaban a Saulo. Dice el versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ellos vieron lo que había ocurrido, no lograron entender lo que estaba sucediendo, y esto mismo ha sucedido con miles de personas que han creído en Cristo. Muchos han sido los que han visto la obra de Dios en nuestras vidas, pero que no saben qué fue lo que pasó. Esto ha pasado en aquellos que vivíamos, yo me cuento entre ellos, no sé tu condición, pero me cuento entre ellos, entre aquellos que vivíamos sin Dios, sin esperanza, sin consuelo, ajenos de las promesas de Dios, pero que un día, al igual que ese fariseo, Dios vino a nuestro encuentro y caímos en bruces y pudimos escuchar su voz, y hubo testigos. Hubo gente que nos acompañó. Puede suceder que entre nosotros haya jóvenes, la mayoría de los hijos de nosotros, pues quizá no han pasado por una cosa grave, pero algunos sí hemos pasado por cosas graves, por pecados graves, y el Señor nos hizo caer en bruces y pudimos escuchar la voz de Dios y pudimos atender al llamado. Esto no son alucinaciones, hermano. Esto es real para todo aquel que es hijo de Dios. No sé cómo sucedió en tu persona. Sin embargo, en mi caso fue notorio que todos los que estaban a mi alrededor en el trabajo se dieran cuenta. Yo tenía cierta fama en el lugar donde me desempeñaba. Era conocido por el tipo de vida que yo llevaba. No era buena. Vuelvo a repetir, era sin Dios, sin esperanza y sin consuelo. Aparentaba ser un hombre honorable que sostenía a su familia, que su familia estaba integrada. Nunca me separé de mi esposa, una vez lo intenté, pero pues a veces las apariencias engañan. Pero la vida de mi familia era una vida disfuncional, o sea, a pesar de que yo intentaba ser un hombre honorable. Pero en el trabajo que era donde me era como una doble vida, ellos tenían una percepción acerca de mí y sabían quién era yo. Quizá en apariencia un hombre honorable, pero nada más apartado de la realidad. Y un día mis acciones, mi pecado, me llevaron a caer en bruces, o de bruces, no sé cómo sea la manera correcta, delante del Señor, y clamar su santo nombre y pedirle perdón. Hace 13 años, pasado mañana, el día 2 de julio, yo voy a cumplir 13 años de que el Señor me permitió regresar a su bendito camino. Hace 13 años.
Los voy contando, hermanos. Tengo bien presente el día. Porque hace 13 años el Señor me dio la oportunidad. Caí delante de Él y Él me dio la oportunidad de seguirle. Hace 13 años que mi vida cambió, pero sobre todo sobre el cambio de mi vida, cambió mi condición de muerte a vida. Porque antes de Cristo estaba muerto en mis delitos y pecados, mas ahora en Cristo tengo vida y vida eterna, según lo dicen las Escrituras. Y muchos fueron los testigos presenciales, hermanos, de lo que ocurrió en mi vida. Muchos fueron los que preguntaron, ¿pero qué te pasó? ¿Qué te sucedió? ¿No eras tú el borracho que iba conmigo? ¿No eras tú esto? ¿No eras tú lo otro? ¿No eras tú aquello? ¿Qué te pasó? Debo de decir que Dios tuvo que intervenir en mi vida a causa del pecado que habitaba en mí, a causa del pecado que yo estaba haciendo. E intervino y puso su misericordia en mi vida y me dio a entender que yo era pecador delante de Él y pude arrepentirme. Dios, que es grande en misericordia, ha tenido piedad de ti y de mí y de todo aquel que a Él se acerca, porque Él no echa a nadie fuera, sino al contrario. Hubo un proceso en estos 13 años, por supuesto. Los primeros días fueron de tentación, también ahora, ¿no? Pero en particular hubo mucha tentación. Hubo confrontación con mi pecado. La consecuencia del pecado que vivía en mí me perseguía. Pero el Señor fortaleció mi vida y la de mi esposa para que juntos pudiéramos llegar hasta este día. En el caso de Saulo hubo un proceso. Él quedó ciego. Pero el Señor no quiso que él quedara ciego y que se quedara así. Simplemente tuvo que haber un proceso. Y muchos de los que estamos aquí sabemos acerca de ese proceso. Puede ser que los jóvenes no lo entiendan en su totalidad, pero muchos de los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando. Dios, que es grande en bondad y en misericordia, no dejó a Saúl como estaba, sino que envió a un hombre llamado Ananías para que le mostrase la voluntad de Dios en su vida. Y esto nos permite entender algo, hermanos, que existe la necesidad de que alguien nos explique la voluntad de Dios para nuestras vidas. Alguien que nos diga el propósito divino por el cual el Señor se entregó por nosotros, por el cual el Señor nos rescató de esa vana y mala manera de vivir. Es necesario que todo el recién nacido, ¿cuántos recién nacidos hay aquí? Levanten su mano. Gloria a Dios. Es necesario que sean enseñados acerca de las cosas de Dios para que conozcan la voluntad y el propósito de Dios para sus vidas. ¿Para qué? Para que no erremos el camino, mis hermanos. Esta es la historia de la humanidad. Si ustedes se dan cuenta, esta es la historia de la humanidad. Esta historia, la historia del hombre, ha sido separada en un antes de Cristo y un después de Cristo. Hoy es un término que no es muy aceptado acerca de la incredulidad de las generaciones y del hombre. Pero la verdad innegable es que Cristo Jesús partió la historia en dos. Tu vida, si eres hijo de Dios, tu vida tiene un antes y un después de Cristo. Y eso es lo que vino a hacer el Señor a este mundo. A partir de la historia del hombre y a partir también tu historia, a crear un cisma entre la pasada manera de vivir y la nueva manera de vivir.
Entonces, esto es lo que le ocurrió a Pablo. Dice el versículo 9:20, en el 9:20, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué sucede con los que, así como con los que tienen un encuentro con el Señor Jesús como aquel que tuvo Saulo? Sucede que la condición que había de muerte, porque el pecado es igual a muerte, y antes de Cristo nadie puede evitar esto. Entonces Él nos cambia la condición, nos cambia de muerte a vida y nos cambia esta condenación que teníamos, y ahora nos pone la vida gloriosa que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso es lo principal que sucede, hermanos. Si esto no sucede en cualquiera de los que estamos aquí, solamente es religiosidad. Solamente es un asistir a la iglesia para cumplir con la esposa, con el esposo, con el hijo, con los padres. Si esto no ha ocurrido en tu vida, permíteme decirte que estás viviendo solamente en religiosidad. No perteneces a Cristo. Suena duro, pero es verdad. Si no hay un antes y un después de Cristo, entonces tu condición no ha sido cambiada. Puede ser que hayas dejado de tomar. ¿Quién dejó de tomar? Puede ser que hayas dejado de adulterar. No levanten la mano. Puede ser que hayas dejado de mentir. Puede ser que hayas dejado de ser vanidoso, vanidosa. Pero si Cristo no es el dueño de tu vida, si Cristo no ha cambiado la condición de tu vida, solamente te estás portando bien. Y para portarse bien, hasta los ateos se portan bien, hermanos. Y muchas veces mejor que nosotros, siempre lo he dicho. Entonces, el portarse bien no es sinónimo de salvación, porque entonces sería por obras, ¿no? Si un ateo dijo, me viene a la mente, un niño se acercó al Papa, al que está ahorita, se acercó a él y le explicó que su papá era un ateo, pero que su papá hacía buenas obras. Y el Papa le dijo a ese niño que quizás por las obras él pudiera ser salvo. Necesitan buscar el video para tenerlo en contexto. Pero esto es falso. Falso como toda la falsedad del mundo. Porque si se trata de portarse bien, tan solo, entonces hay muchos que son salvos sin haber conocido a Cristo. No, eso no es una verdad. La verdad es que todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y que ha entregado a su vida al Señor, ese es salvo. No por sus obras, sino porque Cristo entregó su vida por todos nosotros. Entonces, date cuenta que no es solamente portarse bien. No por portarte bien vas a ser salvo, pero porque eres salvo, esta es la contraparte. Porque eres salvo, tu manera de actuar, de pensar y de caminar ha sido cambiada y transformada. Una cosa no puede apartarse de la otra. Los hijos de Dios somos hijos de Dios porque la vida de Dios está en nosotros. Y cuando la vida de Dios está en nosotros, nosotros nos comportamos de una manera distinta. Y ya no somos blasfemos, ya no somos adúlteros. Puede haber alguno que quiera andar en eso, pero es su problema. No está mostrando la vida de Dios en su vida. Esa es la verdad, hermanos. Si esto no sucede, entonces sigues en la misma condición. Sigues sin Dios, sigues sin esperanza y sin consuelo. Pero todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, después de haber recibido al Señor en su vida, tenemos vida y vida en abundancia.
Con ello viene la esperanza en gloria. ¿Cuál es la esperanza en gloria? Que un día le veremos, que un día estaremos con Él. Él ha prometido que estaremos con Él. Esa es la esperanza en gloria. El propósito de nuestras vidas no solamente es terminar en una tumba. El propósito de la vida de todos nosotros es que estemos delante de Él. ¿Para qué? Para adorarle, para exaltarle, para glorificarle, para ser partícipes de su gloria, de su misericordia, de su gloria en su totalidad. Y esto es demasiado maravilloso acerca de nosotros. Con ello, sabemos que la gloria y la presencia del Dios Altísimo, de aquel que creó los cielos y los cielos de los cielos, el sol, la luna y las estrellas, será también. Estaremos ahí. Esta es nuestra esperanza, hermanos. No solamente es cumplir un domingo, no solamente es venir y levantar las manos sin haber cambiado nuestras vidas. ¿Sabes a quién puedes alabar? A quien has reconocido como tu Dios y tu Señor. Si tú no eres capaz de levantar tus manos cuando está la alabanza, porque a lo mejor el hermano ya se excedió, no sé. Si no eres capaz de reconocer la grandeza de Dios y de prepararte para el reino de los cielos, pues ojo, algo anda mal. Estás ajeno de la vida de Dios. Ahora somos consolados. ¿Sí sabían que somos consolados? ¿Quién es nuestro consolador? El bendito y santo Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Ahora tenemos ese consuelo. Ahora somos consolados y tenemos el consuelo de que hemos sido reconciliados con Dios. Reconciliados y sellados por su bendito y santo Espíritu. Es verdad que la consecuencia del pecado sigue a la persona que ha creído, pero el Señor como poderoso guerrero está ahí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para pelear por y con nosotros. Si te sientes tentado acerca de las muchas cosas que hay en la vida, debes de saber hoy algo: que Dios está con nosotros. Que cuando tú creas que no puedes, acuérdate quién está al lado de ti. Que Él es más grande que tus problemas, que Él es más grande que la adversidad, que Él es más grande que la tentación. Cuando ese joven David fue a enfrentar al filisteo, no le dijo: vengo en mi nombre. No, le dijo: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Él es el que nos fortalece, Él es el que nos acompaña, Él es el que nos da la victoria. Y si Él nos da la victoria, somos más que vencedores. Hallamos victoria en su victoria, hermanos. Y este es motivo de gozo para nosotros. Él cambió, Cristo cambió nuestra condición de muerte a vida. Él nos llenó de gozo, Él nos llenó de alegría. Y esto sucedió en Saulo, no es un tema ajeno. Y puso en Saulo una necesidad que debe de haber en cada uno de sus hijos. Y esa necesidad es que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Sí sabían eso? Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. ¿Y por qué sucede esto? Porque ahora conocemos el amor verdadero, porque ahora conocemos el amor sin fingimientos, ese amor que Dios ha tenido para nosotros, porque cuando nosotros éramos pecadores, dice Pablo en la carta a los Romanos, que cuando aún éramos pecadores,
Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor que ahora conocemos. Y esto nos lleva a predicar, Señor mío, a nuestro Dios. Y esta necesidad estuvo en Saulo. Dice la porción que estamos leyendo que él iba a las sinagogas. Y esto nos habla de algo, hermanos, que Pablo fue primero a ese lugar donde él se desempeñaba. Deben de saber que él era maestro también, él era fariseo. Y muchos de nosotros cuando nos convertimos a Cristo, pues vamos a ese lugar donde nos desempeñábamos y predicamos. Y una de las características del apóstol Pablo en sus viajes misioneros era que lo primero que hacía era ir a predicar a las sinagogas, donde no lo querían escuchar. Después de haber dado la palabra, salía de las sinagogas y se iba a predicar a otro lado de esa ciudad. Pablo también en este versículo afirma que aquel que un día persiguió, si entendemos el contexto, que aquel que un día persiguió en verdad era el Hijo de Dios. El versículo 9:21 dice: y todos los que le oían estaban atónitos y le decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos delante de los sacerdotes. Debemos entender bien este versículo, hermanos, ya que por la forma que está estructurada la oración, sabemos que los que estaban atónitos no eran los creyentes en Cristo, eran los judíos, los de la fe judía. ¿Sí se entiende? Aquí hay una diferencia entre los discípulos de Cristo, porque versículos antes el Señor, la Escritura dice que Pablo se estuvo en convivencia con los discípulos, y en este caso no. Aquí nos dice que él fue a la sinagoga y que le predicó a los de la sinagoga, y ellos estaban atónitos y se preguntaban: ¿este no era el que perseguía a los del camino? El camino es Cristo. Antes de ser cristianos éramos los que seguían el camino. ¿No era este el que venía para hacerlos presos y llevarlos sacerdotes? ¿No este era el que había convenido venir a Damasco y apresar a todos estos herejes? Pues pasa que muchos de nosotros, cuando éramos conocidos por nuestra vana manera de vivir, también fuimos cuestionados acerca de esto, y muchos preguntaron diciendo: ¿no este era aquel mujeriego que andaba con una y con otra y con otra? ¿No es este el borracho que se vivía de cantina en cantina? ¿No este era el golpeador de su esposa? ¿No era este el blasfemo? ¿No era este? ¿Qué pasó? Recuerdo que después de haber entregado a mi vida a Cristo, poco tiempo, el hijo de un amigo de esa vana y mala manera de vivir, uno de sus hijos pasó por un problema de enfermedad muy grave. Le dio algo muy fuerte. Ya no recuerdo, no me viene a la mente. Bueno, pasó por un problema muy fuerte. Estuvo en el hospital como amigo, y recién convertido a Cristo, fui a verlo y yo le empecé a predicar como lo hizo Pablo. Y le empecé a decir que yo me había convertido a Cristo, que mi vida había sido cambiada, que mi vida había sido transformada. Y este hombre se quedó tan asombrado acerca de lo que yo le decía. Terminó la amistad, por supuesto, porque él no quiso escuchar lo que yo le decía. Y le preguntó incluso a mi esposa: ¿por qué me lo cambiaste? ¿Por qué le hiciste esto? ¿Quién me cambió? ¿Mi esposa? No, Cristo me cambió. Y cosas así, ¿no? Las compañeras del trabajo.
Se quedaron pasmadas. Me imagino que decían, que era el T por 8 de 8 por 8, el T por 8, que era el esto, el otro, el aquello. Muchas preguntaban. Hubo muchas preguntas. ¿Y tú ya no tomas? ¿Y tú ya no fumas? ¿Y tú ya no bailas? No. ¿Por qué? Porque Cristo me salvó. Y se los decía y se los explicaba. Sin embargo, para ellos era algo, era locura, pues, dice la Escritura. Dejé de tomar de un día a otro. Eso es verdad. No, o sea, sé que a algunos les cuesta más, pero yo sí tenía un problema grave con el alcohol. Quizá no me veía en las cantinas, pero sí tenía un problema grave con el alcohol porque cada 8 días tomaba. A los 8 días decíamos, o no sé si cuántos, aquí casi no hay que hayan sido ebrios, me imagino, no hay. Pero después de cierto tiempo el cuerpo empieza a requerir ese alcohol. O sea, como que te hace sentir que necesitas el alcohol. Es la adicción, más bien. Pues no, yo dejé de tomar de un día para otro. Nunca más volví a tomar. No quiero hacerlo, no tengo la necesidad de hacerlo. Y si Cristo me rescató, quiero decirte que Cristo me rescató para no volver a tomar alcohol. Algunos dirán, es poca la voluntad que tienes, porque se me ha dicho. Quizá te puedas tomar una copa, no necesito tomarme una copa. No necesito volver a probar el alcohol. Cristo me salvó, Cristo me rescató, Cristo hizo la obra en mi vida y la ha hecho en tu vida. Y si ha hecho la obra en tu vida, ¿qué necesidad hay de que pruebes el alcohol? Tenemos oportunidad, han dicho muchos, y hay un debate entre si se puede tomar o no se puede tomar. Pero si Cristo te rescató, ¿qué necesidad hay de que tú vuelvas a probar algo? ¿Hubo tentaciones? Ya se los dije, sí. A la fecha hay tentaciones, sí. Pero te he de decir algo. Cristo está en mi vida y Cristo me ha fortalecido para no caer en la tentación. Ciertamente soy falto. Esta humana debilidad me condiciona. Pero no he caído por la misericordia de Dios. ¿Y tú? ¿Y tú? Con nuestras vidas anunciamos lo que Cristo hizo en nosotros. Anunciamos las obras de aquel que nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Con nuestras vidas predicamos. Y dice el 9:22, pero Saulo mucho más se esforzaba y él trataba de convencerlos. ¿Y cuántos de los que fueron nuestros amigos en el pasado, cuántos de los que se dieron cuenta acerca de cómo vivíamos, de que se dieron cuenta de que maltratábamos a nuestras esposas? Sería una pena que hoy te digas cristiano y maltrates a tu esposa. Sería una pena que te digas cristiano, hijo de Dios, y maltrates a tu esposo. ¿Cuántos no vieron la vida antes de Cristo y después vieron la vida después de Cristo, pero no creyeron? Muchos han sido. Y yo creo que tú conoces a muchos. Cierto hombre, esto les quiero ilustrar esto. Cierto hombre quiso predicar a la mujer con la que había cometido adulterio, con la mujer con la que había engañado a su esposa por muchos años, y le quiso mostrar la bondad de Dios y su misericordia. Le quiso anunciar que Cristo vive, que Él perdona, que Él les da nueva vida, que Él es quien perdona nuestros pecados. Y le dijo a esa mujer: antes hubiera sido capaz de seguirme al mismo infierno, pero hoy que te predico a Cristo, tú no quieres saber nada. Y cuanto más nos esforzamos,
más se hacen rebeldes. ¿A cuántos no les has dado testimonio de que eras un borracho y te vieron borracho y te vieron tirado en la calle? Es más, participabas de su misma bebida. Y hoy les predicas que Cristo es la salida, que Cristo es vida, y ¿sabes qué? Te rechazan. Y nos esforzamos por predicar a Cristo. Y eso debería de estar en nosotros, así como en Saulo. Porque inmediatamente él empezó a anunciar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos, dice por la Escritura, entendemos que todos aquellos que acompañaban a Saulo, ellos estaban congratulados de que Pablo viniese a Damasco y que persiguiese a los del camino, pues no quisieron y estaban atónitos. Y así pasa en la vida de los que nos rodean. ¿Cuántos jóvenes Dios ha cambiado sus vidas de ser drogadictos a convertirse a Cristo? Y la familia ha dicho: te prefiero drogadicto, te prefiero muerto que seas cristiano. Y el joven débil, sin fe, se abandona y regresa al alcohol. El varón, la mujer que no tiene su convicción, su certeza, su fe fundamentada en Cristo, regresa a su vómito como el perro. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Se me llegó a decir también en alguna ocasión, es parte del testimonio de uno que el Señor rescató, de uno de los miles que el Señor ha rescatado. Es un juego, vas a caer. 13 años para la gloria y misericordia, para la gloria y honra de mi Dios y de mi bendito Salvador. 13 años que el Señor me ha sostenido. ¿Y tú? ¿Podemos pecar? Más bien, ¿podemos? No, no podemos. ¿Somos susceptibles al pecar? Sí, nuestra humana debilidad. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tan solo es tener la voluntad de creerle a Dios y seguir adelante. Y muchos han sido los que han rechazado el Evangelio, de aquellos que me conocieron. Y quizás sea tu caso. Pero algo que sí debe de ser notorio para todos, como para la historia del hombre, es que hubo un antes de Cristo y un después de Cristo. Sigue diciendo la Escritura que los judíos que moraban en Damasco estaban confundidos, y la confusión que tenían era acerca de lo que leímos en el versículo anterior. Ellos pensaban que venían a erradicar a esos herejes y estaban contentos y dijeron: sí, que se los lleven y que los por herejes. Pero Pablo los confundía. Quizás llegaron a pensar: pues igual es una táctica de Pablo para saber cuántos más son y poder llevárselos. Pero no, dice aquí que Pablo demostraba que Jesús era el Cristo. Y demostrar que Jesús era el Cristo, si lo entendemos en el debido contexto, podemos entender que Pablo era un varón, era un fariseo, era un hombre entregado, que él tenía la convicción de que estaba haciendo las cosas de Dios. Efesios 3:4 nos dice, si lo leemos, por favor. Él da una descripción de quién era antes de Cristo. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver quién era Pablo antes de Cristo. Pablo pertenecía a una de las sectas más influyentes del primer siglo,
del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Pablo tenía un trasfondo farisaico, y dice aquí, está hablando Pablo, aunque yo también, ¿de qué confiar en la carne? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y empieza: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Estamos hablando de que Pablo está haciendo en esta última mención que en cuanto a las cosas que decía la ley, era una persona irreprensible, irreprochable, pero que no tenía a Cristo en su vida. No tenía el amor de Dios en su vida. Y este era el Pablo antes de Cristo. Filipenses sigue diciendo, pero de 3:7, estamos ahí mismo, dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice? Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Jesucristo. La justicia que es de Dios por la fe. Este era un antes y un después de Cristo. Hechos 22:3, yo se los leo. Dice: de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, con esto, que Pablo era un hombre instruido y versado en las cosas de Dios, en las cosas que tienen que ver con la ley y con la tradición. Y esto nos permite entender que Saulo, como fariseo, que estuvo a los pies de Gamaliel, conocía la ley, conocía las tradiciones. Y esto le dio el entendimiento que viene de parte de Dios para argumentar acerca de que Jesucristo es Dios. Si se dan cuenta, mucha gente piensa que nuestro Señor Jesucristo solamente es un buen hombre o el mayor de todos los hombres, y eso, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Y cuando se tiene el conocimiento de lo que dice la ley y los profetas, y cuando se tiene al Espíritu de Dios en tu vida, puedes afirmar que lo que sigues es verdadero, hermano. Yo no sé en tu caso si dudes o no dudes, pero debes de saber que lo que seguimos es verdadero. No es una falacia, hermanos. No es una alucinación. Cristo ha hecho la obra más grande en nuestras vidas. Y con ello nosotros podemos decirle al mundo: Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y fuera de Él no hay nadie. Nadie va al Padre si no es fuera, si no es por nuestro Señor Jesucristo. Es así que la pasada manera de vivir dan testimonio de lo que tú eras. Pero hoy, por el testimonio de su bendito y santo Espíritu que mora en nosotros, también afirmamos que Jesucristo es el que mora en nosotros, que Jesucristo es verdadero. Y esto es lo que la gente no llega a entender. Por el testimonio del Señor Jesús en nuestra vida, en nuestras vidas, y que ahora le conocemos, afirmamos. Fíjate bien. Afirmamos que Jesucristo es Dios. No los oí muy convencidos, pero es verdad. Que la fe que seguimos es verdadera. ¿Por qué no Alá? Y quizá algún confundido sin
sin la convicción? ¿O por qué no Buda? ¿O por qué no el taoísmo? ¿O por qué no los miles de dioses que hay en la India? ¿O por qué no la fe de los testigos de Jehová finalmente es Jehová? Porque, fíjate bien, porque su bendita y santa palabra, que es la Biblia, nos da testimonio, y por el testimonio de su Espíritu Santo en nosotros es que le conocemos. Esta es la seguridad que tenemos. Esta es la seguridad que habita en nosotros, que Jesucristo es el Señor. Y estos son los argumentos, o uno de los mayores argumentos en la vida de sus hijos. Si nuestras vidas no son acordes a lo que dice la palabra, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, pues simplemente somos cristianos denominacionales, o sea, nada más llamados, o sea, los que se congregan ahí, no. Debe de haber esta certeza en tu vida. Muchas veces me he preguntado, yo no sé a ustedes, porque Dios obra en cada uno de nosotros de distinta manera. Pero yo muchas veces me he preguntado, ¿soy hijo de Dios? Y el Señor es el que me ha respondido. ¿Cómo? Por su palabra y por su Espíritu que mora en mí. Esta afirmación no es mía. El Señor en su palabra te muestra que eres hijo de Dios, y su Espíritu Santo te da la certeza, así como hizo con los apóstoles. En un principio dudaban, pero cuando el Espíritu Santo vino a ellos, ellos tuvieron la firme convicción de que lo que seguían era verdadero. Tan verdadero que estuvieron dispuestos a ir a la muerte. Y este es el testimonio por el cual anunciamos que solo en Jesucristo hay salvación, se nos escuche o no se nos escuche. Y nuestras vidas dan testimonio de que Jesús es el Señor. Pero si tu vida parece una pintura en blanco y negro, que diferentes tonalidades, que entre sí y entre el no, ¿cómo va a dar testimonio tu vida? Este es el testimonio de los miles que hemos creído en el Señor Jesucristo. Un antes, un después. Efesios 2:12, se los leo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Dios y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y esta es la certeza que tenemos. Esta es la firme convicción que tenemos. Y avanzamos, no por nuestras obras, hermanos. Un año más, no por tus obras, sino por la misericordia de Jehová, que es grande y maravilloso. Y un año más, un día más. Hay un canto que compuso un hermano que dice: un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Hoy dame la fortaleza para no caer en el pecado. Hoy dame la fortaleza para no caer en la tentación. Hoy dame la fortaleza para cambiar esa área en mi vida que no es grata delante de ti. No, lo voy a poner de otra manera. Dame la fortaleza para cambiar esa área en mi vida que es aborrecible delante de ti, Señor. El Señor Jesús habló de algo que sucedió en Pablo en aquel día. El Señor Jesús habla de algo en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Como encabezado tiene: mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. ¿Lo tienen? Bueno, me espero tantito, todavía tengo tiempo. Como de aquí a las 2 y ya.
Les dio mucha risa, ¿verdad? Ay, hermano, tengo hambre. ¿Lo tienen? El Señor Jesús es el que está hablando en esta porción bíblica y está dando instrucciones y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, es decir, Jesús nuestro Señor, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, Jesús nuestro Señor, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ahí todo parecen halagos, ¿verdad? Dice: pero tengo contra ti, ¿cómo? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí hay algo importante. Hay un primer amor del cual nos habla el Señor Jesús. En ese día que tú creíste y que entregaste a tu vida al Señor, nació un amor. Ese amor que reconoce que sin Dios estábamos perdidos, extraviados, condenados. Y ese amor es el que cambia tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de actuar. Y empiezas a predicar. Y empiezas a querer hacer la voluntad de Dios. Pero el Señor llama la atención a una iglesia. ¿Sí saben que las iglesias, este mensaje es para las iglesias? Pero la iglesia está compuesta ¿de quién? De creyentes, de nosotros. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Aquí vale la pena preguntar: ¿cuáles son las primeras obras? Creo que una de las primeras obras, si se dan cuenta, el versículo habla de obras. Las obras que se hacen sin el primer amor y las obras que se hacen en el primer amor. Creo que una de las primeras obras que hay en nosotros es agradecimiento al Señor. Y empiezas a llorar. Yo no sé cómo pasó en tu vida, pero muchos de nosotros ahora ya ni lloramos a los pies de Cristo. Y empiezas a llorar y decirle: gracias Dios, gracias porque me perdonaste, gracias porque me salvaste, gracias por tu misericordia, gracias porque has hecho en mi vida, gracias por permitirme, gracias porque no morí en condenación. Y esa es una de las primeras obras. Una de las primeras obras es un cambio en tu vida y eso se conoce como el nuevo nacimiento. Y el Señor dice que hemos dejado de hacer las obras de nuestro primer amor. Ya no hacíamos las de antes. Si se dan cuenta, ya no tomamos, ya no fumamos. Somos bien portaditos. Yo creo que la mayoría de aquí, no puedo asegurar que todos, pero la mayoría de aquí somos bien portaditos. Pero vale la pena preguntar: ¿el que nos portemos bien es sinónimo de que somos salvos? Ese nuevo nacimiento nos hace dejar de hacer las obras que antes hacíamos. Por ejemplo, el que era adúltero ya no es adúltero, el que robaba ya no roba, el que se embriagaba ya no se embriaga, ya no tiene ni el anhelo de embriagarse, ¿o sí? Pregúntome yo. Pues ya no tomo. Recién platicaba con un amigo que él creyó en el Evangelio. Dice: me falta un año para terminar mi juramento y pues me voy a tomar unas copas. Me lo dijo apenas antier. Y ya le hablé, ya le prediqué. El Señor me dio la oportunidad. Yo le clamaba al Señor, le decía en las mañanas cuando me voy a Tejupilco, orando a Dios, le decía: Señor, dame la oportunidad de predicarle a Gabriel, de enseñarle a Gabriel. Y me dio la oportunidad. Y ya le prediqué.
pero él sigue empecinado en su mismo proceder. Es dejar de hacer las obras que antes hacíamos y tener la voluntad de seguir a Dios, de dejar de hacer las obras. Fíjate, ¿recuerdas a ese hombre bajito de estatura llamado Zaqueo? Dice que el Señor Jesús entró, estaba en el árbol y le dice, voltea y le dice, Zaqueo, baja de ahí porque a tu casa voy a ir. No sé qué estén viendo atrás, pero hermano, si estás poniendo algo, quítalo, porque Entonces entra el Señor Jesús en su casa y Zaqueo inmediatamente le dice, Señor, de todo lo que he defraudado, lo regreso. No tengo la cita textual como tal, pero eso muestra que hay un arrepentimiento y un querer resarcir el mal proceder que uno tuvo antes. No sé en tu caso cómo haya sucedido o si es que ha sucedido. Y si no ha sucedido, pues alármate. Y esa es una de las primeras obras. Antes nos deleitábamos en el pecado. ¿Ya se quieren ir? Despierten, ya casi acabo. Antes nos deleitábamos en el pecado. El adúltero, por ejemplo, se deleitaba en presumir que habían dado con esta. Se deleitaba. Hoy, el que es hijo de Dios y estuvo en adulterio, hoy se avergüenza de su mala manera de vivir. Hoy se avergüenza de esa porquería que él hizo. El que era ebrio y estaba tumbado en las calles y estaba envilecido, hoy se avergüenza y le da gracias al Dios y al cielo por haberle rescatado. Y si esto no ocurre en tu vida, entonces alármate, hermano. Otra de las cosas que sucede es que hay un amor fraternal entre nosotros. Hoy nos decimos hermanos y somos hermanos no a causa de que ¿de qué? ¿Por qué somos hermanos? Porque tenemos al mismo Padre. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 que ahora que el Señor nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. No de decir, de ser hechos hijos de Dios. No por voluntad de hombre, ni de sangre, ni de carne, sino por la voluntad de Dios. Hay un amor fraternal entre nosotros y nos amamos. Nos amamos. Puede ser que tengamos inconvenientes en alguna ocasión, pueden suceder cosas, pero el Dios que nos salvó es el Dios que nos ha hecho sus hijos y como hijos, hermanos. Otra de las primeras obras, según lo que también le pasó a Pablo, fue anunciar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que él hizo fue el amor fraternal, porque convivió con los hermanos que estaban en Damasco, y predicarle a los que no habían conocido a Cristo. Pues eso mismo ha sucedido en muchos de nosotros. Pero el Señor Jesús llama a una iglesia, a una congregación en su totalidad, a que regrese a hacer las primeras obras. ¿Por qué? Porque las habían dejado de hacer. Y sucede que pasa el tiempo, el Señor nos rescata por su grande amor y su grande misericordia. Hay una vida antes de Cristo y una vida después de Cristo. Pero sucede, hermanos, que pasa el tiempo y no sé qué sucede y abandonamos nuestro primer amor. Soy salvo.
Pero si entendemos el Evangelio, el Señor Jesús dice que procuremos las cosas de arriba, que no abandonemos las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Si bien el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado, y su promesa se ha de cumplir en nosotros, ¿que no somos nosotros los que debemos de anhelar el continuar? ¿Que no somos nosotros los que debemos de anhelar el seguir adelante, el buscar las cosas que tienen que ver con el reino de los cielos? ¿Que no somos nosotros los llamados a esforzarnos y a seguir adelante? El Señor Jesús, el Señor y Dios, ya le había entregado una tierra a Israel. Y estando del otro lado del río, y Josué habiendo recibido la estafeta para él introducir a Israel en la tierra prometida, el Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo. Mira que te mando. No le dijo: ya tienes la tierra ganada, puedes entrar. Mira, no te preocupes de nada, hermanito, hijo, no te preocupes de nada, ya entraste, ya el paz. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, como pueden ver, y si se van a la vida de Saulo o de Pablo, que es un buen ejemplo para nuestras vidas, el mayor es Cristo, por supuesto, entonces nos daremos cuenta de lo mucho que este varón se esforzó, de lo mucho que el Señor le permitió hacer, y de lo mucho que nosotros hemos dejado de hacer. ¿Saben cuántos han caído acerca del pecado? Acerca de la tentación por esta actitud simplista. Hoy todo se traduce a fariseísmo. Quiero decirles que si quieres tachar a uno de tus hermanos de fariseo, nada más necesitas decirle: eres muy fariseo. Ya tenemos el cielo ganado, sí lo tenemos ganado, pero la verdad es que el Señor nos mandó a esforzarnos y ser valientes, a luchar cada día, a cambiar las actitudes, a cambiar la manera de pensar, a cambiar nuestra manera de actuar. Pero parece ser que la iglesia está en un letargo, o las congregaciones y los hermanos con ellas en un letargo, y de repente nos enteramos que tal hermano cayó en adulterio, uno de los más firmes cayó en adulterio, o uno de los más firmes se fue de borracho, o una hermana ya. ¿Para qué le sigo? ¿Para qué nos esforzamos? ¿Saben cuántos se han ido de este lugar por un pensamiento: salvo siempre salvo? Pregúntenme dónde están, viviendo en pecado, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación, viviendo en borracheras, viviendo en esto. Y lo que un día Cristo hizo en sus vidas, lo abandonaron. No debe de olvidársenos que somos nuevas criaturas, no criaturas que envejecen. No, hermanos, en las cosas de Dios, en la nueva criatura envejece, hermanos, madura, pero no fenece, no se extermina. ¿Sí se dan cuenta de la grandeza de Dios? Porque esto es grandeza de Dios, hermanos. Cuando Él nos da el nuevo nacimiento, nos da el ser nuevo, nuevas criaturas, nuevas personas. El pecado se quedó atrás. Ahora somos hechos nuevos. Todas las cosas quedaron en el pasado. Y viene una madurez, pero esa madurez no es para fenecer como nuestros cuerpos, sino al contrario, que cada día vayamos a más, de victoria en victoria. Si esto no está en tu vida,
pues pídele perdón a Dios y renueva tus votos con el Señor y ven una vez más a Cristo y arrepiéntete una vez más y dile: Señor, perdóname porque no soy lo que debía de ser. La misma porción que leímos en la traducción al lenguaje actual dice de esta manera: y muy pronto empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían decían asombrados: pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús. Precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados a los sacerdotes principales. Y cada día Saulo hablaba con más poder del Espíritu Santo y les probaba que Jesús era el Mesías. Sin embargo, los judíos que vivían en Damasco lo escuchaban, pero no entendían nada. Y esa es la misma condición de muchos de nosotros que pasamos por un antes y un después. Y es la condición de nuestras vidas. Ahora somos salvos, llamados a ser santos, porque el Señor nos llamó a santidad, no a inmundicia. Es tiempo, todos los días digo esto, o las veces que me toca predicar, pero cada día es tiempo de que nosotros volvamos a los pies de Cristo y una vez más clamemos de su bendito y santo nombre. Dirás tú: pues qué religioso, ¿que no pecas a diario? Y si ya llegaron a la medida de ser santo en la totalidad, pues pásenos la receta para que nosotros podamos también seguir adelante. No, hermanos, diario cometemos errores. Diario hay que volver a los pies del Señor. Decía una mujer, estén en pie, vamos a terminar. Ya con esto termino, ya los vi durmiéndose. Decía una mujer: ay, pues qué aburrido eso de pedirle perdón diario a Dios. ¿Tú lo consideras aburrido? Pues cuando se está ajeno de la vida de Dios, la gente piensa de esa manera: pues qué aburrido pedirle perdón a Dios del diario. Pero el que es hijo de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios mora en él, se da cuenta de que ha pecado en contra de Dios, inmediatamente le dice: Señor, perdóname porque ya la regué. Y el Señor, que es rico en misericordia, ¿qué? Nos perdona. Así que, ¿cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¿Sí se dan cuenta de un antes y un después? Esos somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso es maravilloso. Ahora nos corresponde esforzarnos, no abandonarnos. Hermanos, hemos visto caer a muchos. Y dice el Señor que cuando nosotros veamos a caer a alguno de nuestros hermanos, que clamemos su santo nombre para que también nosotros, más bien no seamos nosotros los siguientes. Esforcémonos, hermanos. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre bueno, cuán grande, cuán hermoso y cuán maravilloso eres tú, que nos has hecho misericordia, pues conociendo nuestra vana y mala manera de vivir, has tenido misericordia de nosotros. Antes, Señor mío, vivíamos sin ti en este mundo, sin esperanza y sin consuelo. Pero también un día, Señor mío, te presentaste a nosotros. Quizá estábamos en el momento más difícil y en el momento más terrible de nuestras vidas, pero tú viniste a nosotros y nos perdonaste. Caímos en bruces acerca de nuestro pecado. Caímos al piso y estando en el piso pudimos escuchar tu bendita voz. Y nos diste la bendición de poder clamarte y decirte: ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más. Ahora somos nuevas criaturas, dice tu palabra. Que todo aquel que está en ti, Señor Jesús, es hecho nueva criatura. Que todo aquel que permanece en ti
es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, maravilloso Dios, porque ahora estás en nuestras vidas. Nos has dado gozo y alegría. Nos has hecho cercanos, Señor mío y Dios mío. Has cambiado esa condición de muerte y nos has dado la seguridad, Señor, de que el día que expiremos el último suspiro, Señor mío, estaremos contigo, no a causa de nuestras obras, sino a causa de tu obra hecha en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, porque nos compraste, porque nos salvaste, porque nos redimiste y porque has hecho de nosotros nuevas criaturas. Gracias te doy por la vida de cada uno de los que estamos aquí, por cada uno de mis hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el que tiene un día, dos, una semana, 2 semanas, que ha creído en ti, o a los que tenemos 13 o 15 o 20 o 30 años de haber creído, de que tú nos has rescatado. Celebramos tu victoria en la cruz del Calvario, Señor mío. Hoy con tu victoria nos has dado victoria, y en esto está depositada nuestra confianza, en que tú has hecho la obra. Gracias, Dios. Gracias, maravilloso Dios. Y si alguno de mis hermanos ha caído, si alguno de ellos ha caído, clamo a ti, Señor mío, porque tú seas el que lo levantes. Tu palabra dice, Señor mío, que si 7 veces cae el justo, 7 veces tú lo levantarás, Señor. Clamamos a ti por los que ya no vemos, oh Dios. Clamamos a ti por la vida de aquellos que un día se sentaron a nuestro lado y que juntamente levantábamos nuestras manos para adorarte y para bendecirte, pero a causa del descuido, Señor mío, se han apartado. A causa del descuido han caído. No juzgamos, Señor mío, solamente clamamos a ti para que los levantes. Clamamos a ti para que los traigas una vez más a comunión, y que a nosotros, Señor mío, nos sigas fortaleciendo como hasta la fecha. Nos sigas trayendo fe, esperanza, consuelo, Señor mío, de que un día te veremos. En tus manos está tu iglesia, cada uno. A ti la gloria, a ti la honra, la alabanza y la adoración. Amén.